Hola, bienvenidos a un nuevo consultorio abierto, mil amores. Para mí es un sueño estar hoy con María Paula Jiménez. ¿Por qué? Porque es un testimonio. Primero, es una mujer que ha estudiado demasiado, es una mujer con una sensibilidad impresionante, pero más que eso, me ha hecho derramar varias lágrimas. Hace unos días o meses ya publicamos un testimonio tuyo que me hizo llorar. Y varias veces, siempre que lo oigo, siempre lloro. Pero antes de contarles cómo fue su proceso, yo quiero que nos cuentes quién es María Paula, qué hace, dónde estudió, todo. Porque tú eres testimonio de mil amores, pero además tienes una historia que a muchos de ustedes les puede interesar. Tan divina. Pues yo soy psicóloga, esa es mi profesión, y hace unos 10 años encontré mi camino en el amor, la compasión y la presencia plena. Llevo 10 años formándome en diferentes universidades, en Stanford, trabajé en la Universidad de Miami, en UCSD, hoy en día trabajo con diferentes ONGs que se dedican a la educación en compasión. Y esa es mi vida, ese es mi camino. Realmente sirvo a través de enseñar estas prácticas basadas en amor y en compasión para la libertad de sufrimiento y para el florecimiento humano. ¿Qué estudiaste? Cuando uno habla de Stanford, pues uno es de acá de Medellín, lo que conoce es la Universidad de Antioquia, EAFIT, y a uno le dicen Stanford y uno Stanford. ¿Qué estudiaste en Stanford? ¿Cuál fue como la especialización que hiciste allá? Sí, este es un centro que se creó por el Dalai Lama en la Facultad de Medicina, que se llama el Centro para la Educación y la Investigación del Altruismo y la Compasión. Por sus siglas en inglés se le conoce como el C-Care. Y ahí me formé como instructora del programa Entrenamiento para el Cultivo de la Compasión, que son todas las prácticas budistas secularizadas, o sea, universales, para que cualquier persona de cualquier religión, de cualquier lugar del mundo, de cualquier profesión, pudiera cultivar esas prácticas en su corazón. Entonces, con los años, lo que he venido haciendo como en la evolución de mi carrera es formando nuevos profesores para que puedan ofrecer esto en diferentes partes del mundo. Esa es como mi pasión, ser mentora. Cuando eras pequeña, ¿qué soñabas ser? Profesora, toda la vida quise ser profesora. Duraba horas jugando a ser profesora. Y hoy en día es lo que te apasiona y veo que es lo que haces. Así es. ¿Qué te dejó Stanford? ¿Qué te ha dejado ese conocimiento, pero no como conocimiento en tu cabeza, sino qué tienes para decir, vea, esto es lo que yo he hecho, esto es lo que yo he aprendido y esto es lo que yo tengo para dar? Sí. Pues lo principal, me ha dado una comunidad en donde como que me siento que pertenezco, me siento a gusto. Y es una comunidad global en 60 países. Tengo alumnos, compañeros, docentes. Entonces creo que eso es como lo principal, una comunidad que refleja mis valores y en donde siento que puedo florecer en esos mismos valores. Pero lo que me ha dejado es como un modo de estar viva, como un vehículo, camino que puedo recorrer para yo misma sentir que puedo construir la vida en la que creo y que quiero construir y acompañar a otros a hacer lo mismo. Entonces me dejó como ese molde en el que puedo estar. Si te dijeran, tienes tantos meses de vida, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Para mí es supremamente simple, es que el amor y la compasión son la magia de la sanación en nuestra existencia. Ahora que saben quién es María Paula y que le pregunté qué sería si le dieran meses de vida, si estuviera muy enferma, iba ligado a un estado de salud muy complicado que tuviste. Es que si me pongo a llorar, ya saben. Lloramos los dos. En un estado muy difícil. Cuéntanos
Tú, ¿hace cuánto empezó? ¿Qué viviste? ¿Qué sentiste? Como digo yo siempre, porque mi mamá me lo enseñó cuando estaba tan enferma, dime el bien que hay detrás de ese aparente mal. Quiero que nos digas qué fue eso, qué aprendiste, si ya lo aprendiste o si crees que no lo has descubierto. ¿Por qué me tocó tanto este testimonio? Porque de todos los que nos han mandado, me hizo recordar que estoy viva de milagro, me hizo recordar momentos de mucho dolor, momentos de luchar contra todo, contra la medicina tradicional, contra mí misma, contra los pronósticos. Y hoy estoy acá, con mil amores, acompañada de Susi, de todo nuestro equipo. Y estoy acompañada de ti, otro testimonio de esos que a uno solamente al oírlo se le paran los pelos. Entonces, toma la palabra, porque es que la que tiene para contar este testimonio eres tú, porque yo ya conté los míos. Bueno, en el 2021, en abril del 2021, Plena pandemia, plena además. pandemia, no había vacunas, las UCI estaban fusionadas con unidades de COVID, entonces tenía mucha resistencia a ir a urgencias porque estaba viviendo ese periodo mientras me entregaba en mi casa con mis padres de una salud súper frágil los dos, entonces yo... Frágil la salud de tus papás, ellos. sí. Y tú estabas perfecta. En ese momento empecé a tener un dolor en el glúteo derecho, un dolor, pero el dolor en cuestión de un par de días ya estaba inmovilizada. Era un absceso que empezó pequeñito y al demorarme como en una ruta muy larga, primero empecé con un dermatólogo. Además no habían citas. No había citas. Sí. Entonces me hicieron varios exámenes que ninguno era el método diagnóstico adecuado. Ya cuando llegué donde el especialista, que era un coloproctólogo, ya era demasiado grande, ya el absceso era como una pelota de tenis inmediatamente, o sea, de la consulta, del paro de la consulta y entramos a cirugía. El mismo día. En el mismo instante, o sea, ahí entré por consulta externa y en ese instante entramos a cirugía. Te dijo, no puedes llegar ni siquiera a la casa. Estás en demasiado alto riesgo de todo. ¿Y qué sentías? ¿Cuáles eran tus síntomas? ¿Cómo estaba tu parte emocional? Pues es que no podía caminar, o sea, en ese momento la infección, o sea, crecía, no me podía sentar, no podía caminar, no me podía casi que ni mover. Entonces, esa fue la primera cirugía de las que ¿Y eso en qué año fue? En el 21. Y cuando empieza el proceso de recuperación, ahí todavía no había conocido los productos, no los había consumido. Todo el primer año no los conocía. Entonces, la recuperación de esa cirugía es muy fuerte porque te dejan un dren y el dren hay que irlo sacando para que se vaya regenerando el tejido automáticamente. Y había un riesgo muy alto de fístula perianal. Cuando me hizo la cirugía, el doctor me dijo, preparémonos porque en 6 meses hay que volver a operar porque quedas con fístula. En ese momento era tal el agobio y el dolor que a mí pues no le paraba muchas bolas a ese que vas a quedar con fístula, ni siquiera entendía qué estaba hablando. Él me lo trataba de explicar, pero era muy abstracto para mí. Me recuperé, fue una recuperación muy larga, pero salí adelante. O sea, fue muy fuerte, pero en ese primer momento yo dije, ya voy a estar bien. Luego, haciendo los diferentes exámenes, las diferentes resonancias, efectivamente tenía fístula. Se llamaba fístula perianal compleja, que lo que quiere decir es que en el glúteo, en donde tenemos nuestros músculos del esfínter, estaba muy alta la fístula, es decir, es un canal que conecta el recto con otra parte del cuerpo que no tiene que estar conectado, o sea que el riesgo de infección por la materia fecal es súper alto. Y eso conlleva muchas cosas, a muchos dolores. Mucho. ¿Cómo estaba tu vida personal? Tu vida como tal, es que uno se empieza, yo digo que a apagar como si fuera una flor, pues como a morir, y uno dice, ¿qué hago? Y la impotencia de no poder hacer nada. Yo creo que eso mismo te pasó a ti. Totalmente. Yo traté de dilatar esa cirugía porque él me dijo hay que operar y hay que operar ya.
y por terca terminé en una hemorragia y nuevamente ¿Y la por qué segunda por terquia? cirugía. Ah, Por porque terca, no te porque la yo no me la quería operaste. hacer, no me la quería hacer, era tan dolorosa, él me decía, vas a quedar en la cama entre 2 y 3 meses sin poderte mover, vas a quedar con un setón de corte, no sabemos si es 1, 5 o 10 cirugías las que hay que hacer, no hay garantía de que funcione a la primera. Entonces yo en ese momento tenía una vida funcional, estaba, o sea, no me podía mover, podía viajar, podía estar bien ese primer periodo. Entonces la resistencia para perder de repente toda la calidad de vida que había logrado ganar En era esos inmenso. meses. Pero tuve una hemorragia y ahí la cirugía fue nuevamente de urgencias. Y ahí fue realmente cuando quedé, o sea, la primera cirugía fue fuerte, pero la segunda fue mucho más fuerte. Y eso ya fue en el Eso 2022. fue en diciembre, eso fue en finales de noviembre, diciembre del 21, sigue siendo el mismo año. Todo te cayó al mismo tiempo, mejor Sí. dicho. Y bueno, ahí aprendí mucho porque viví unos dolores que no imaginaba que fueran posibles. Los médicos me explicaban que el único dolor que se le compara es un parto, pero pues en Pero un es parto permanente. y en un parto tienes la oxitocina y la alegría de conocer a tu bebé. O sea que este es un dolor que dentro como del rango de dolores dicen que ningún paciente experimenta ese grado de dolor porque todas las semanas tenía que hacer curaciones de cortar el músculo con la mano. O sea, me desmayaba el dolor, me quedaba en cama, me lograba parar y otra vez era ahora la siguiente curación. Y así iban a ser años de mi vida con esa calidad de vida. Y para entrar al baño, ¿cómo hacías? Era tremendo. Lloraba. ¿Sabes yo qué hacía? Yo tenía que entrar en una Yo ponchera. también. Tenía que entrar en una ponchera sumergida, tanto para las dos cosas, porque no me daba. Sí. A mí sí, yo empecé a tener una depresión, una anemia, porque empecé a hacer una lucha con la comida. ¿Tú llegaste a sentir anemia, a tener anemia y a hacer como un rechazo hacia la comida, o tú no viviste eso? No podía comer nada, solo No. era líquido. Solo era podía líquido, comer líquido. porque además uno no era capaz de comer, porque uno decía, si yo como es peor para mí, porque me va a doler demasiado. Sí, no. Vivía en baños de asiento, o sea, vivía de baños de asiento a la ducha, de la ducha a baños de asiento, a la cama, de la cama a baños de asiento, a la ducha. Y ya ahí sí se te consumió la vida. Ya sí. no tenía vida, Así. no podía, no había nada más. Mi familia cuidaba por mí, A mí cuidaba a también. mi mascota, no podía vivir sola. Y A mí pues me tenían que bañar, Ujú. hasta para ir al baño me tocaba pedir ayuda. Y fue una época que yo digo, mi mamá en ese momento me dijo una frase que te la dije ahorita al comienzo, dime el bien que hay detrás de Sí. ese aparente mal. Yo le menté todas las cosas malas, tengo que confesar eso, así que mamá, perdón, pero es que era tanto el dolor que yo decía, es que no entienden lo que yo estoy sufriendo. Así es. Y digamos, cuando yo te decía de la razón, pues ya está Mil Amores. Y para mí esa es como la razón que yo tenía que vivir tanto sufrimiento. Porque yo no entiendo otra. Pues yo digo, no, tuvo que ser esto porque no, eso no se compara con nada. Te operan, ¿cuánto tiempo estuviste en la cama como tal? Después de eso. La cirugía fue a mediados de noviembre más o menos y por ahí en febrero, o sea, podía salir, pero digamos, salir era con muchas hemorragias, con mucho dolor. ¿Te daban infecciones? No me podían dar infecciones, o sea, me tenía que cuidar muchísimo, no podía meterme a la piscina, ni a un jacuzzi, ni sentarme en la tierra, ni nada, o sea, era La ropa interior yo me la tenía, bueno, yo tuve mucha época, sobre todo los últimos 8 meses, que yo no me podía poner ropa interior, pero los meses anteriores, que fue casi un año, me tocaba cambiarme de ropa interior 2 o 3 veces al día, porque era tanto la molestia que empecé a generar como, rechazo y todo me dolía. ¿En qué momento y por qué empiezas a tomar Mil Amores? Cuéntanos ese proceso de febrero, ¿qué pasó después? Entonces,
Pues a Luz Ángela la conozco hace muchos años, es mi amiga, mi médica, la médica de mi familia hace más de una década, mi socia, mi compañera. Y en un momento en donde la curación se me deshace, se me sale, me tienen que volver a operar, iba para la tercera cirugía, yo ya había empezado a intentar los óvulos de caléndula rectales. Y Luz me dice, no hagas eso solamente, sino que pongámosle mucho, mucho Magic Oil. Y vamos a ver, trata de correr lo que más puedas de la cirugía y observamos qué pasa. Bueno, para el que no sepa, el Magic Oil es uno de nuestros productos estrella, es un aceite altamente cicatrizante que es usado para las líneas de expresión, para la pañalitis, para todo, es el multiusos. Y tú ensayaste con algo que no había ensayado nada, que fue introducir el Magic Oil dentro. Así es, era lo único que me daba alivio. O sea, había momentos en donde, tú sabes a lo que estoy haciendo referencia, entrar al baño cuando todo el recto ha sido intervenido, es una pared que no cicatriza. Entonces, como no cicatriza, ir al baño es realmente ir como por un tejido que está en carne viva, y estuvo en carne viva mucho tiempo. Entonces, poder sentir alivios en el instante, o sea, no fue solo que la fístula se sanó, se cerró, no hubo cirugía, fue realmente un milagro, sino que el milagro era cotidiano. O sea, estoy mal, me pongo mi óvulo de caléndula, cubierto en Magic Oil, puedo caminar, puedo trabajar, puedo sentarme, Puedes tener tener una vida. Y eso le da a uno esperanzas de seguir, hey, hay una solución en medio de todo esto. Total, eso fue, o sea, empezó todo en el 2021, la cirugía estaba programada para agosto, julio, finales de julio, comienzos de agosto de hace un año, y ahí realmente fue el momento en el que recibo el diagnóstico, que además de varios médicos, que estaba sana, que no tenía absolutamente nada, que toda esa como idea que me había hecho de que eran muchos años, muchas cirugías, mucha incertidumbre, como una calidad de vida que realmente iba a estar empobrecida por mucho tiempo, había terminado. Ese fue el comienzo, yo renací realmente. Es que yo no sé, pero a mí me pasó que pues a mí me decían que si no daban con la cura no había nada que hacer. Sí. A mí me dicen eso y digo, bueno, y ver que uno cada vez que no tiene esperanzas, uno es como que una carrera contra el tiempo. Uno vuelve a vivir, uno vuelve a nacer. Hoy en día no solamente recomiendas el Magic Oil, sino que también la Happy Tummy, que es la infusión para los problemas gastrointestinales. Pero cuéntame, ¿cuál fue el antes y el después con la infusión? Entonces, después de que igual había estado en el cuerpo denso, digamos, en el recto, en el músculo, en el esfínter, estaba sano y no tenía la cicatriz de la fístula, igual quedé con muchos malestares en el estómago. Luz después me explicó que era colon irritable, y yo entreno todas las mañanas y me levantaba muy mala, muy maluca, de casi no poder entrenar, con mucho daño de estómago. Me iba recuperando conforme iba pasando el día, pero era todos los días, indistintamente de lo que comiera. Y como se te había vuelto un estado normal ya en tu vida. Entonces, con Luz nuevamente me dijo, deja los lácteos y toma Happy Tummy todo el tiempo, en ayunas y durante el día hasta la noche. Pero el alivio fue inmediato. O sea, no fue que tuve que tomarla un mes para ver un beneficio, no. El día que la tomé, el día que tuve un día diferente, fue inmediato. Nosotros recomendamos que la Happy Tummy se tome en ayunas, porque no es lo mismo limpiar la casa cuando hay gente que cuando no hay gente. Entonces es muy importante, porque esta infusión es un bálsamo, es un cicatrizante, es un desinflamante. Entonces es muy importante que no hayan alimentos en el estómago.
También recomendamos que cuando se quiere hacer un programa bueno, que sea consciente con la Happy Tummy, pues evitar el trago y evitar los lácteos, por lo menos en el tiempo que estamos en el tratamiento. Entonces, me gusta mucho este testimonio. Sé que tienen más con tus papás veo que están muy bien y que también toman nuestras infusiones. Sí, le acabo de dar a mi papá el Good Flow, que obviamente estoy segura que le va a servir, y en realidad yo soy la embajadora de Mil Amores. A todas partes donde voy llevo, si sea alguien que quiere bebé, le regalo toneladas, si están en Estados Unidos llevo toneladas, y realmente es que me devolvió la vida, me cambió la vida. No tengo cómo agradecerles a ti, a Susi, de verdad. Me van a hacer llorar acá. Así que mejor les recomiendo que oigan todo el testimonio completo de María Paula, que yo sé que les va a remover más de una fibra, porque es un testimonio, este está más largo, pero ese testimonio fue como de un momento que salió del corazón, donde llora y uno lo oye y también llora. Los invitamos a compartir este capítulo de Consultorio Abierto Mil Amores, este testimonio, porque cuando todos nos unimos, ayudamos a transformar vidas. Hay muchas personas padeciendo lo que María Paula y yo pasamos, y qué mejor que poder ayudar con productos 100% naturales. Los invito también no solo a compartirlo, sino también a darle me gusta y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. María, de verdad, qué gusto estar acá. Estas son las coincidencias de la vida que me gustan. Y le tocaba a Susi, pero yo le pedí el favor de hacerlo yo, porque desde que oí ese testimonio, yo dije, yo lo quiero hacer, porque sé lo que viviste. Divina. Entonces, bueno, divina. Les mandamos un beso gigante y hasta la próxima. Un abrazo.